Amén. Entonces, como las hermanas ya les han contado, veníamos de la trilogía de los libros y hoy tenemos el estudio del tercer libro, que lo voy a poner ahí para los que están viendo por internet o los que van a ver posteriormente por internet, y se llama ¿No se avergonzaría al menos por 7 días? Y es una pregunta que deja un cuestionamiento grande en el corazón. Si llegáramos a este punto final sin pasar por lo que se ha dicho antes, casi que queda la balanza muy desequilibrada y casi que va a dejar en nuestros corazones una queja. Yo hice el ejercicio de leer solo yo leí los 3, después pasó mucho tiempo, luego leí solo este libro, tratando de no tener en cuenta lo anterior, y me quedó una queja en el corazón como, tremendo, pero como con una queja. Entonces vi la necesidad de pasar un poquito antes. Entonces dice, ¿no se avergonzará al menos por 7 días? Y él empieza ahí en el capítulo 44 de Ezequiel, y ya nos venían hablando acerca de los hijos de Sadoc. Y entonces ustedes saben que del capítulo 43 al 45, Ezequiel viene narrando la historia de un pueblo que perdió de vista al Señor y empezó a hacer su propia voluntad y cayó en la idolatría y en cosas terribles, pero ya para este tiempo están haciendo como la reconstrucción de todo esto, y entonces ya el Señor empieza a poner límites y empieza a dar pautas y empieza a decir, ¿por qué? Porque ya el pueblo había caído y se había olvidado del Señor y había levantado otros dioses. Y yo meditaba en esto, que yo también veía que también nos mostraba como de una manera tremenda cómo se conecta, ¿sí?, a que para este tiempo ya se viene a experimentar como la gloria del Señor, ¿no? Como que al momento en que todo entra en el orden de Dios, Dios tiene libertad para expresarse, ¿sí?, y para mostrarse y para hacer que nosotros, su pueblo, le conozcamos y se experimenta la gloria del Señor. Entonces yo empiezo a pensar y muchos años también preguntándole al Señor por qué a veces no podemos, como pueblo cristiano, ¿sí?, experimentar a ese Dios que leemos en la Biblia en algunos aspectos. Porque Dios no tiene tanta libertad. Yo sé que no es porque Dios ha cambiado y ya no tiene poder. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero a veces vemos que como que esa experiencia, ver la gloria de Dios manifestada de otras formas, como que se siente limitado, ¿sí? Y entonces siempre preguntando, ¿por qué, Señor? Si tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿por qué nosotros como pueblo tuyo no estamos experimentando tantas cosas? Entonces al leer ahí en Ezequiel yo decía, Señor, qué bueno entender que todo esto nos va a conducir porque Él tiene un plan eterno y porque Él quiere expresarse y Él quiere darse a conocer, ¿sí?, de manera personal, en el trabajo que Él está haciendo en su obra, pero también de manera corporativa, y que esto atiende a un asunto eterno, ¿sí?, y esto atiende a un asunto del reino. Entonces, ¿cómo es el buen corazón de nuestro buen Dios? Que no es solamente un asunto de que debería también ser así, y si fuera solamente así, pues sería suficiente. No es solamente un asunto de hacerse respetar como Dios, ¿sí?, que debería ser así y sería suficiente, sino que también es un asunto de lo que está en el corazón de Dios, que Él está proyectando en el reino y en la eternidad. O sea, casi que nos da un regalo, casi que nos dice, mire, este es el camino y por eso los voy a premiar por esto. Entonces yo digo, qué cosa tremenda. Pero adicional es también que podemos concluir que muchas veces la gloria de Dios no llena el templo porque aún necesitamos comprender mejor que las cosas en el Señor son cosas santas, y que algunas cosas en el Señor no solamente son cosas santas, sino que son cosas santísimas, y que nosotros como pueblo de Dios debemos aprender a tener temor al momento inclusive de dar cualquier tipo de opinión, digamos, ¿sí? Y vamos a finalizar en esos pasajes de la opinión y cómo la opinión a veces a Dios no le gusta nuestra opinión, pero vamos a ir de a poco para allá. Entonces, también veníamos estudiando en la trilogía de estos preciosos libros, el que no alargue su mano, el llevará su iniquidad, y en el que hoy hablaremos, y haciendo como una revisión de estos textos, encuentro que en esencia lo que Dios deja a través de su palabra en estos textos que vamos a leer es poder dotar al pueblo de Dios para entender cuáles son las cosas santas y cuáles son las cosas santísimas,
y para aprender a cómo conducirnos en la casa del Señor, ¿sí? Inclusive cuando estamos hablando de un trato entre hermanos, ¿sí? Porque a veces pensamos que, no sé, porque somos amigos, entonces nos podemos saltar ciertas límites, pero al saltarnos esos límites, de pronto no nos damos cuenta y estamos agrediendo y tal vez no estamos siendo agradables a Dios y tal vez Dios va a tomar partido por eso. Entonces ahí es donde uno empieza a entender, porque a veces para nosotros es muy fácil la frase de que esta es mi vida y que yo comando mi vida. Y sí y no, porque cuando el Señor ha venido a nuestra vida y nos ha comprado, entonces nos hace parte de su pueblo, entonces ahí el asunto ya es con Dios. Es decir, mientras que nosotros estábamos lejos, y la palabra nos dice así, nosotros andábamos libremente en nuestro pecado, nada nos hacía, ni siquiera había un mal de conciencia, estábamos en nuestro lodo cenagoso y hacíamos, deshacíamos, decíamos, mentíamos, negábamos lo que ya habíamos dicho y entre comillas como que nos salíamos con la nuestra. Pero ahora que estamos hablando del pueblo de Dios, entonces ahí empezamos a entender que hay asuntos más profundos y más eternos a los cuales debemos tener cuidado, porque ya no es un asunto de que esta es mi vida y yo miro qué hago. Y casi que nadie se puede meter aquí, ni siquiera para dar una opinión. Pues hay asuntos en los que definitivamente vas a tener que enfrentar la opinión de Dios, ¿sí? Y hay asuntos en los que vas a tener que enfrentar la opinión de tus ancianos. Y entonces ahí la cosa se complica porque nunca queremos que nadie nos diga que estamos mal. Preferimos estrellarnos y después de que nos estrellamos, entonces tal vez vamos a poder escuchar que lo hicimos mal. Y a veces nos estrellamos y nos dicen que estamos mal y a veces tampoco podemos aceptar una vez más que nos digan que estamos mal. Entonces Dios quiere que nosotros empecemos a darnos cuenta acerca del plan eterno. Yo lo hice en mi cuaderno, ténganme paciencia. Entonces, también empieza a mostrarnos, y esto es algo, estamos haciendo una recopilación de lo que venimos viendo, acerca de los sacrificios, primero el sacrificio de Cristo, ¿sí? Porque es por causa de Cristo. Porque si no fuera en Cristo y si no fuera primero el sacrificio de Cristo, nuestros sacrificios, que yo creo que antes de Cristo también teníamos sacrificios, pues eran sacrificios en vano, sacrificios que no cuentan, sacrificios de nuestra carne, sacrificios que no eran para Dios. Pero es por causa de Cristo que ahora nuestros sacrificios toman un color diferente, un peso diferente y una responsabilidad diferente. Entonces, primero tenemos que decir ese sacrificio de Cristo. Pero entonces ahí lo segundo son los sacrificios nuestros, ¿sí? Que es por medio de nuestra unión a Él. Porque yo no puedo decir, y allá en Juan nos dice que yo no puedo decir que yo estoy bien con el Señor, pero no estoy bien con mi hermano. Sí ve que ya la pesa se va poniendo pesadita, como que antes estaba más ligero, pero ahora Dios me empieza a pedir cuentas. Y dice, no se mienta, mira qué cosa, no se mienta, no se engañe, ¿sí? No haga a Dios mentiroso. ¿Cómo que yo estoy haciendo a Dios mentiroso? ¿Sí? Cuando yo le muestro al mundo que yo tengo una amistad profunda con Dios, pero al mismo tiempo aborrezco a mi hermano, estoy manchando el nombre del Señor, ¿sí? Entonces ya nos metemos en problema porque ya es un asunto del corazón, ya es un asunto de las justificaciones. Lo que pasa es que cuando él me dijo y ella me dijo y todos me dijeron y yo sí les dije y yo no le dije y a la final nadie dijo, pero todos lo dijeron. Y a la final Dios no se va a meter a mirar las minucias, sino que pone una norma más alta y dice que nos perdonemos 70 veces 7. Porque imagínese donde él pusiera una lista de, en este caso perdonamos 70 veces 7, no sé qué, cuándo, no sé qué, si ella te miró mal, si no te saludó, bueno, cuando te saludó pero no te gustó como te saludó, cuando te saludó y no te gustó pero adicional volteó la cara, y subió la ceja. Y entonces si esa lista la hiciéramos las mujeres, pues esa lista cubrimos todo nuestro salón de reunión y todavía nos quedan faltando algunas cositas, hermana Diana. Yo creo que a eso le faltó también poner esta reglita, ¿sí? Entonces él encierra todo eso porque conoce nuestro corazón y dice, perdona 70 veces 7. Y ahí se encierra todo. Entonces ahí uno queda, pero no, pues 70 veces 7. Sí, pero digamos en este caso, pues 70 veces 7, ya, todo está metido ahí. Entonces, allá en Deuteronomio 12 dice, en el santuario único, como Cristo es uno con el Padre, el cuerpo también es uno con Él. O sea que no estamos desligados de Él.
O sea que Él nos está hablando de una unidad en Él. Y entonces, ¿qué quiere decir unidad? ¿Usted qué comprende en unidad? Pues que somos uno. Hasta con la hermana que a usted le cae más o menos, pues usted también es uno con ella. Hasta con el esposo que a veces no le gusta verle la cara porque es que a veces no se porta como yo quiero, pues usted, si él es cristiano y en Cristo estamos, pues somos uno. Y entonces no hay normas para violar esta. No, yo sé que somos uno. Entonces podemos pasar por alto que Dios nos ve. Entonces en una reunión cantamos somos uno. Entonces yo voy y abrazo a la que me gusta. Ay, mi amiga del alma, siempre estás ahí. Pero no puedo abrazar a la hermana con la que yo no quiero caminar. Porque el color del pelo no me gusta, es que el color es muy feo cuando se lo cambie. O cualquier cosa. Ponga lo que quiera ahí. Porque un día yo le dije que sí, ella me dijo que no. Eso me mostró a mí que ella no puede caminar conmigo. Pero aunque usted no camine con ella voluntariamente y agrediendo al Señor, usted sigue siendo uno con su hermana. Y punto. Porque Dios quiso que así fuera. Porque esa es la unidad que Cristo viene a darnos a todos en Él. Y porque esto tiene un asunto eterno mayor de lo que usted piensa. Va más allá de que nos toleremos en el mismo espacio. Va mucho más allá. Es un asunto de la eternidad. Y también es un asunto del reino. Ay, entonces mire lo bonito, porque Dios quiere que reinemos con Él. Pero ¿cómo vamos a reinar con Él si no somos de los vencedores? Pero entonces a veces pensamos que los vencedores somos los que salimos a gritar a la séptima, ¡no al aborto! Pero llego a la casa y entonces sigo con mi misma lucha con la hermana que no quiero, con el esposo que me saca la piedra, con estos hijos. Yo no sé ya ni en dónde escuché que decía que los que no tienen hijos quieren hijos y los que los tienen los quieren cambiar. Y yo pensaba, qué terribles somos, porque es una insatisfacción total, porque no entendemos las cosas de Dios. Hasta el hijo que me dio el Señor es su gracia, ¿sí? Ese hijo. Tal vez yo metí mis manos ahí, por eso no es tan obediente a los preceptos de Dios, tal vez fui yo. Pero yo le digo a Dios, es que ese hijo, es que esa hija. Entonces ahí nos metemos en problema. Pero volvemos al tema de que somos uno. Entonces, por esta causa de que somos uno, sencillo, no podemos dividir el cuerpo. No nos podemos dividir, ¿sí? Entonces ahí ya empieza el Señor a decirnos, y si tenemos problemitas pendientes, pues como no sabemos si mañana vamos a estar vivos y nos vamos a llevar esos problemas para el tribunal, y tribunal es una palabra fuerte, porque ese es el tiempo de la gracia. Pero el tribunal ya no hay tiempo de gracia, ya nadie se va a poder justificar. Aquí será expuesto lo que es y habrá un juicio. Pero yo no quiero estar en ese juicio y salir culpable. Entonces Dios me dice una y otra vez, tienes que solucionar, tienes que morir, tienes que morir, tienes que morir. Y parece que es una elección muy voluntaria de si quiero o no morir. Y parece que no quiero morir. Y como que pasan los días y no pasa nada. Bueno, yo me sigo reuniendo, mi familia se sigue reuniendo y parece que todo está avanzando, mi trabajo está bien, pero usted está pasando por alto lo que está allá en el reino. Usted está pasando por alto todo lo que está en juego. Y ahí nosotros como cristianos deberemos tener temor y decir, Señor, ayúdame porque de verdad no quiero. Yo con vergüenza lo digo, en algunos asuntos he tenido que decirle, Señor, no quiero. Porque estoy ofendida, porque estoy defendiendo mi posición, y aún con impíos. Gracias a Dios no he sentido esa indisposición con un hermano, pero sí con impíos, y Dios me ha dicho igual, tienes que perdonar, porque el que no perdone no será perdonado. Y entonces ahí nos metemos en problemas mayores, y ahí, Señor, y no se trata de que Él va a cambiar su conducta, se trata de que yo voy a poder estar en paz delante de Dios, aunque esta persona siga su misma conducta. Es mi relación con Dios lo que yo estoy poniendo en juego. Entonces, ahora Moisés allá nos está mostrando el atrio. Sabemos que está el atrio de afuera, sabemos que está el atrio de adentro, y yo estaba recordando, entonces está el atrio de adentro, entonces está la pila, ahí afuera hay otra cosa ahí, el lavacro, luego sigue el primer velo, ahí son las cosas santas, ahí todavía yo tengo la gracia de, bueno, Señor, ayúdame a querer,
Ahí todavía yo puedo confesar, ahí yo... Pero después de ese primer velo ya nos metemos a las cosas santísimas. Y ahí la cosa ya es más seria, porque ahí ya hay muerte. Acuérdese que cuando se entraba a ese lugar indignamente, lo que pasaba era la muerte. Lo que pasa es que el pueblo de Dios en el siglo XXI no tiene temor. ¿Por qué no tiene temor? Porque no caemos muertos. Nos salimos con la nuestra. Entonces, ¿cómo no vamos a caer muertos? Pero eso no es cierto. Experimentamos la muerte de muchas maneras, inclusive espiritual. Tenemos unas oraciones que están siendo estorbadas. Estamos levantando un incienso, estamos quemando un incienso que es un olor no grato, ¿sí? Para Dios, ese sacrificio que tú estás haciendo, Él no lo recibe. Él se da la espalda y no lo recibe, porque Él conoce tu corazón y Él sabe si estás a cuentas, no solamente con Dios. Acuérdese lo que decía Juan, si estás a cuenta con tus hermanos, porque no le puedes hacer a Él mentiroso. Entonces ya la cosa cambia. Entonces, estamos aquí apenas haciendo un resumen de las cosas maravillosas que el Señor nos concedió estudiar en estos días. Entonces, otra vez volvemos. Entonces, Cristo en nosotras y nosotras en Cristo. Cristo en nosotras, la gracia, ¿cierto? Todo lo que hemos recibido, no porque lo merezcamos, sino porque Dios ha sido bueno con nosotros y ha derramado de su abundante gracia. Pero no queda ahí, no es solamente Cristo en nosotros, hay una segunda parte, y es en esa parte donde tú eres responsable. Nosotros en Cristo. Yo escuché las enseñanzas de Alicia y de Consuelo y decían cosas muy tremendas y yo decía, ay Señor, de ahí me llevaba a orar, Señor ayúdame, yo quiero experimentar cada lugar de esta casa espiritual, de este sacerdocio santo, y que sea alumbrado por ti, y si tengo que ser humillada, estoy dispuesta, Señor. En estos días confesaba incluso un pecado que Dios me mostró que era mi práctica, y cuando me mostró, es que tú practicas el pecado, yo pensaba que no, pero sí, y ahí yo fui a Pablo no como esposo sino como anciano y confesé mi pecado y le dije, si me tienes que poner en disciplina, es el momento, ¿sí? Y si tengo que sentarme, no servir, y lo que tú me pidas yo lo voy a hacer porque yo necesito ser libre de esto. Entonces, bueno, como no era un pecado que involucraba a la iglesia, entonces no fue necesario. Pero es tremendo, pero la verdad es que eso es lo que necesitamos hacer, no abrazar ni meter debajo del tapete nuestros pecados. Lo que Dios quiere es vencer, dice que la maldad se ha vencido con el bien, pero dice así, Romanos, pero vence el mal con el bien. Esa es la obra de Cristo, esa es la obra de Cristo. Eso nos está hablando de su iglesia gloriosa en Cristo, que es capaz de superar las tinieblas por medio de lo que Él ya nos dio. Ahí ya lo vamos a ir explicando. Entonces, de un lado es todo lo que Él ya nos dio, pero qué bueno poder recordar que Él ya nos dio, porque yo no tengo la capacidad de perdonar, pero Él me la da, Él me da la capacidad. Si yo doy el paso de perdonar, Él me concede el perdón. Yo lo digo desde mi experiencia personal, no solo que lo he leído en la palabra, que lo creo, sino también que lo he vivido. Cuando yo he dicho, aquí te lo dejo, Señor, ya no voy a andar más en esto, perdóname, y decido perdonar. Esa libertad tan profunda que trae al corazón, al alma, de poder sentir que tienes paz para con Dios y para con los demás. Es un regalo del Señor, es Él el que nos dio ya eso, ¿sí? Pero está la responsabilidad, está esperando que yo dé el paso. Él no nos va a obligar, pero Él quiere que demos el paso. Pero Él respeta que yo no dé el paso. Mas Él es el único que sabe si yo mañana voy a tener la oportunidad de dar el paso o si mi oportunidad era solamente hoy. Ahí es donde viene lo delicado, porque si la oportunidad era hasta hoy y yo ya me llevé esto al tribunal, esto es algo serio. Usted no sé si ha estado alguna vez en una audiencia y sale el juez y salen los abogados y es todo un protocolo y casi que a usted le tiemblan las piernas, aunque usted no es el culpable, casi que el juicio no es contra usted y usted le tiemblan las piernas y usted está escuchando la lectura del juicio y toda la cosa, y yo lo único que hago es pensar, ay Señor, ¿cómo será ese juicio contigo? Yo de verdad, yo quiero llegar limpiecita, cuésteme lo que me cueste, yo necesito llegar limpia porque estamos en el tiempo de la gracia. Y si usted no aprovecha el tiempo de la gracia, va a venir el tiempo del juicio, y eso ya es otro asunto, peor.
peor que humillarme hoy, peor que pasar la vergüenza hoy, peor que aprobar la disciplina de los ancianos hoy. A veces, y Gino nos va a decir, el hermano Gino ahí en el libro, es que vamos apenas preparando el terreno, pero nos dice eso, que a veces nosotros no queremos someternos a eso y resistimos porque estamos muy ocupados de nuestras propias cosas y no nos importan las cosas de Dios. Pero Dios quiere que nos importen las cosas suyas y que entendamos cómo proceder, cómo caminar, cómo conducirnos en todas nuestras áreas. Entonces, es lindo poder entender que nos está diciendo todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. ¿Qué cosa? Se toma el detalle de decir cuántas veces todos los días, hasta que ya el Señor te lleve. Todos los días, esto es lo que Dios nos está pidiendo. Que venzamos ¿qué? El mal con el bien. ¿Sí? Y eso implica poner la otra mejilla, ir la segunda milla, pasar la hoja, perdonar, decir ya es tiempo de, ya es tiempo, ya son tantos años cargando esto, hay una raíz de amargura profunda, no puedo ver a esa persona, sea impío o hermano, como sea, no, es que no lo puedo ver, veo la foto y como que me erizo, como dice Amparo Grisales, como que hasta la respiración se me tranca, porque es que yo cómo voy a olvidar que aquel día, ay, casi que lo guarda como si hubiera sido hoy en la mañana. Y entonces ¿cómo vamos a vencer con el bien y el mal si no es perdonando? Pues eso fue el ejercicio que Cristo hizo, fue y perdonó. Él que sí no tenía por qué pagar los platos rotos, ese fue el plan de redención. Entonces ahí empezamos a ver el carácter de Dios, ¿sí? Que es hacer ¿qué? Primero, Dios quiere hacer todo con su Hijo, ¿sí? Pero también está el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces Dios quiere hacer todo con su Hijo y también con nosotros. Qué cosa linda que Dios, es que yo sé, hermanas, que soy insuficiente con mis palabras y que tal vez nuestra cabeza no alcanza a dimensionar en la totalidad lo que quiero decir. Dios quiere edificar su casa, pero no lo hace como fabricando jabones o como fabricando ladrillos para edificar su casa, lo hace con piedras vivas, lo hace a través de su Hijo por un ejercicio profundo de perdón, de redención, de reconciliación, y es el ejemplo que nos deja a nosotros para poder edificar su casa, y fuera de eso quiere hacerlo con nosotros. O sea, no nos deja solos, Él está ahí. Él está con nosotras, hermana. Él está contigo para ayudarte a perdonar. Él está contigo para ayudarte a frenar tu boca cuando estás en murmuración contra otro. Él está contigo. Es un poder que Dios ya nos dio. Es algo que Él mismo se prometió en su corazón que haría y que lo único que espera de nosotros es ceder, es estar ahí. Entonces, ese carácter de Dios que es hacer todo con su Hijo y por el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer luz? Ser luz no es saberse solamente la palabra de memoria y cada vez que me den el patazo mandársela cuanto pecador me atraviese, que tú no sabes, que eso cual religioso, que tú no sabes, escrito está. Entonces, escúcheme porque yo esto sí lo sé. Y Romanos no sé qué, y entonces uno dele y saque su espada y mantiene uno en una guerra y hasta una guerra de amigo conmigo porque ni las personas realmente entienden, ni escuchan, ni nada. No, la verdadera guerra está en contra de las tinieblas. Las tinieblas primero que hay en ti. Ahí ya el asunto cambia. Porque a mí me gusta tratar con las tinieblas de mi hermano, pero con las mías déjeme que yo ya sé cómo me encargo de esto, yo ya aquí tengo mi experiencia y no es así. ¿Sí? Y mucho menos si pertenezco corporativa, como lo vamos a ver, corporativamente a un cuerpo, y ojalá que los ancianos me llamen un día y nos tengamos que sentar y tal vez me pongan en una disciplina. Ahí vamos a entender, hoy vamos a entender por qué la disciplina, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no, si otro ya viene a decirme, hermana, es que debes perdonar a tu otra hermana, ahí ya no, un momento, espéreme, porque veníamos bien, la alabanza me gusta, las reuniones son bonitas, la palabra ni decir. Pero Hebreos dice que no les aprovechaba la palabra porque no la escucharon con fe. ¿Qué quiere decir eso? Pues no dejaron que entrara y limpiara y restaurara y ordenara, ¿sí? Y acomodara todo en el lugar que corresponde. Es una palabra muerta. Es como escuchar radio en un bus, es una palabra muerta. Y la palabra de Dios no es palabra muerta, es palabra viva, que trae un fin,
que trae un propósito y es transformarnos. Pero eso no depende solamente de Dios, como ya lo veíamos, depende de mí. Depende de mí. Si yo le dejo, si yo le permito. Si cuando yo escucho su palabra, yo estoy entendiendo que Él está hablando es conmigo. ¿Sí? Cuando dice, ¿estás en problemas? Ay, sí, es que Teresa está en problemas. Ay, no sé si hay una Teresa acá, perdón. Ay, sí, Teresa. No, no es Teresa, es Diana. Es que yo no estoy hablando con Teresa. Estoy hablando es contigo, Diana. ¿Es conmigo? ¿Es conmigo? ¿Y eso que yo me porto bien? No, no te portas tan bien como crees. ¿O crees que yo no escuché la murmuración de tu corazón tal día? La murmuración, pero si ni siquiera lo dije. Sí, yo entiendo tus pensamientos, tu corazón. ¿Sí ve? Cómo la luz viene y entra a las tinieblas y empieza a sacar. Y empieza a decir, pilas con esto, pilas con aquello, pilas con tus malas intenciones, pilas con la forma como planeas esto, en contra de otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno el Señor nos va hablando. Entonces, ese carácter tan bonito. Entonces, hay una parte fundamental de la obra de Dios en todo esto, y como veníamos diciendo, es vencer el mal. Porque ese fue el daño más grande que hubo en la tierra y por el cual estamos metidos en problemas todos, ¿cierto? Un día vino el mal. Y hoy no podemos negar la veracidad de Génesis, no solo de toda la palabra, la veracidad de Génesis que vivimos a diario. Usted casi que no necesita ni salir de su casa para ver cómo Génesis se cumple día tras día, para ver cómo Génesis 3 se cumple hasta en su vida. Cuando usted ve a su hijo rebelde, usted ve Génesis 3, la caída, como este chino se me levanta, pero es que tiene 1 año, hermana. Sí, pero nació en pecado. Es decir, pero la obra de Cristo, ¿qué es? Vencer el mal. Él ya lo venció. Él ya lo venció, gloria a Dios. Yo digo de verdad, gloria a Dios, porque si no fuera por su Espíritu Santo, esto estaría muy duro para nosotros, pero lo tenemos a Él, nosotros en Él y Él en nosotros. Pero nosotros en Él también, operando, trabajando. Entonces yo quiero tener hijos que estén fortalecidos en el Señor, que se santifiquen, que amen al Señor, que sirvan al Señor. Y entonces yo muy juiciosamente hago mi tarea del devocional. Cuando puedo le hablo la palabra, le digo, no hijo, mira, es que no sé qué, pero tan pronto tu hijo pelea con el vecino, entonces ahí yo salgo a la defensa y ¿qué pasó? ¿Qué con mi hijo? Es que no se metes nadie y aquí se acabó el mundo porque yo digo. Y entonces el hijo está entendiendo el amor de Dios ahí y está diciendo que el amor de Dios se da tal vez a través de los mechoneazos y los golpes. Parece que así se manifiesta a veces el amor de Dios, pero es una figura extraña de lo que es verdaderamente Dios. Es una imagen desfigurada. Entonces me vuelvo muy delicado y no dejo que Dios trabaje en nada, ¿sí? Ni siquiera en el carácter de mi hijo. Del carácter de mi hijo me encargo yo. Entonces se acerca un hermano, hermanita, necesitas enseñar la disciplina a tu hijo. Gracias, hermano, pero ya se fue murmurando, diciendo, ¿cómo se atreve a decirme a mí que soy abogada o que soy lo que sea? ¿Y cómo me va a decir a mí si es que yo sé cómo? Y ahí nunca vamos a vencer el mal con el bien, porque ni siquiera puedo vencer el mal que está en mí, porque ni siquiera puedo ceder a lo que Dios quiere de mí, porque soy intocable. Entonces soy intocable y ni mi marido me toca. Porque no ha nacido. Qué problema, ¿no? No ha nacido. Y entonces Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo, hermana? ¿O eres cristiana? ¿Por qué? No entendemos. Dijo Paul Washer, ¿cristiana? ¿Te salvó? ¿De qué? No parece. ¿De qué te salvó? Se nos tiene que notar, y se nos nota en el carácter, y se nos nota en la manera como nos relacionamos, y en la manera como nos relacionamos en familia, y con la iglesia, y en la calle, con el impío, y en el bus, y cuando me machucan el dedo, y ahí la cosa va creciendo. Entonces allá en Deuteronomio 12, yo tenía un montón aquí de pasajes y ya estoy pasando rápido porque es que quiero llegar a este libro. Que me pasó ese libro. Entonces, no sé qué estoy buscando. Ya en Deuteronomio 12, 2, dice así: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis
sirviendo a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, que quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis. Mira lo que está diciendo. Entonces, todas tenemos una historia que va más allá de nuestra historia inmediata, lo que pasó esta mañana, lo que viví ahorita espontáneamente. Todas traemos una historia y ahí involucramos una práctica familiar, ahí involucramos la cultura donde hemos crecido, ahí involucramos las situaciones que de manera particular hemos vivido, que marcaron nuestra vida, que marcaron un camino para nosotros. Ahí involucra quién fue mi mamá, quién fue mi papá. Todos traemos una historia y en esa historia traemos prácticas pecaminosas que se vienen heredando. A veces la madre cabeza de hogar, la abuela, la tatarabuela cabeza de hogar, la siguiente cabeza de hogar, la otra cabeza de hogar, la otra. ¿Por qué todas cabeza de hogar? ¿Qué pasó ahí? No fue de manera que Dios soberanamente quiso que todas las mujeres fueran cabeza de hogar. No, en realidad no fue esa maldición generacional, sino que la abuelita no se dejaba de nadie, entonces nunca pudo morir a sí misma, entonces nunca pudo tener un hogar. Entonces ahí la siguiente, pues ella creció viendo ese ejemplo de mujer, hizo exactamente lo mismo, se casó, tuvo una hija, y entonces cuando medio le pisaron mal el pie, entonces ahí ya, esto no tiene sentido, acabó con su hogar, y entonces terminan todas viviendo en la misma casa, puras madres cabezas de hogar. ¿Y qué le espera a las niñas y a las generaciones que vienen? Pues que van, muy probablemente, si no empiezan a comprender lo que es el evangelio vivido, entonces van a seguir repitiendo lo mismo. Entonces, de un lado amamos al Señor, cantamos, pero el evangelio no trasciende a nuestra vida. Entonces nunca has vencido el mal con el bien, porque nunca estas cosas se corrigen. Pero vea lo que está diciendo Deuteronomio 12:2, que dice que todo esto hay que destruirlo. Allá donde usted aprendió a ser la matrona de su casa, esos dioses hay que destruirlos. Allá donde usted aprendió a ser sensual, esos dioses hay que destruirlos. Allá donde usted aprendió a ser tramposa, porque a veces las familias, sí, ellos acostumbran a hacer cosas y a veces son cosas pecaminosas y nosotros cargamos esas cosas. Allá donde usted aprendió con su mamá a ser mentirosa y a que mamita, lo que pasa en casa se queda en casa, pero luego fue cristiana y la cosa siguió así, entonces viene al culto, alza las manos, canta, aplaude, dice alabado sea el Señor, qué buena palabra han dado, pero llega a su casa y sigue engañando y sigue con las mismas prácticas de la familia. Y el Señor nos dice en Deuteronomio, eso hay que romperlo. ¿Y quién lo va a romper? Pues usted. Es decir, yo no voy a llegar a exigirle a mi abuela, ¿por qué usted? Claramente, pero yo voy a seguir siendo igual, pero yo a mi abuela le va a reclamar o a mi mamá le va a reclamar, o en realidad lo que Cristo viene es a modificar todo esto a partir de mí. Y promete que no solo lo va a hacer conmigo, sino que si yo soy fiel y le permito a Dios que trabaje, va a bendecir mis generaciones, entonces esa historia va a cambiar. Entonces tenemos unas abuelas que eran madres cabeza de hogar, pero vamos a tener unas hijas bien casadas, que saben ir la segunda milla, que saben perdonar, que saben esperar, que saben orar por sus esposos y que glorifican el nombre del Señor en su casa. Pero entonces llegar a ese punto va a ser a través del pago. Va a haber un pago, porque usted va a morir a su carne, porque usted va a morir a su tradición, porque usted va a morir a sus dioses, y entonces esos dioses hay que romperlos, y romper esos dioses no es fácil, porque son dioses que nos vienen acompañando desde generaciones anteriores, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo que el Señor viene a decir, que Él viene a romper, ¿sí? Para eso el Señor vino a nuestra vida, para eso el Señor vino a la tierra, para escribir una nueva historia contigo. Pero eso no es una historia fantástica, romántica, así como un cuento de hadas, no, en realidad vas a pagar un precio y vas a tener que llorar y vas a tener que arrepentirte y vas a tener que pedir perdón y vas a tener que pagar el precio, y aunque tu esposo no pague el precio, tú vas a tener que pagar el precio, porque aquí la cristiana eres tú, y ahí la historia cambia, y de ahí en adelante la historia cambia porque Dios promete que así será. Entonces es horrible que yo traigo de atrás, en Cristo es quemado. Él dice quémelo, derrítanlo, rómpanlo, sáquenlo de su casa, no tienen que seguir igual.
Esos patrones pecaminosos que traes desde tus generaciones, desde tu cultura, desde todas estas cosas, yo vengo a romper todo eso, rómpalo. No tenga miedo de romperlo. Entonces, yo veo, por ejemplo, la mamá rencorosa, la hija rencorosa, la nieta rencorosa, todo el mundo rencoroso. Entonces, ella no perdona, esta tampoco, entonces casi que se vuelve implacable el asunto. Pero alguien tiene que perdonar, porque Cristo perdonó. Y ahora tenemos a Cristo. Entonces ahí empieza a moverse todo, a favor del Señor, a favor de la obra del Señor, a favor del plan eterno de Dios, a favor del reino de Dios, porque nosotros cantamos, Señor, reina. Hay alabanzas hermosas que nosotros cantamos, nos paramos, levantamos las manos, Señor, yo quiero que tú reines. Pero no lo dejamos reinar en asuntos más pequeños. Ese es el reino de Dios, en una vida transformada, lavada por Él, cambiada totalmente, que empieza a escribir una nueva historia para ella y para los que vienen detrás, inclusive para los que los rodean, porque entonces viene la luz y disipa las tinieblas. Y eso nos enseña a cómo movernos también en la casa del Señor, porque acuérdese que la casa del Señor se compone por familias. La casa del Señor no es un templo de las paredes que se levantaron un día por arquitectos o ingenieros. La verdadera casa del Señor está en el sacerdocio santo. Ese es el sacerdocio santo. Somos llamados a ser sacerdotes. Entonces ahí ya nos traslada de un reino al otro, y eso genera compromisos, y eso genera trabajo, y eso genera un pago. Ahí vamos, ya vamos para allá, es que esto es terrible. Ahí voy. Entonces, todos esos pecados que se repetían, sexuales, económicos, de mentiras, de engaños, todo lo que le quepa a usted en su cabeza, entonces ya Dios viene y dice, todo eso lo tenemos que sacar. Hay que limpiar, hay que restaurar, hay que derribar esos altares. O sea, todo lo que construimos sin Dios, todo lo que hemos construido sin Dios, hay que romper, hay que cambiar eso, hay que romperlo. Eso es lo que Dios pide para poder edificar. Y yo a veces pienso en un ejemplo muy simple, por ejemplo, que si usted va a edificar una casa, digamos que usted compró un terreno y esa tiene una casa antigua, y usted viene con un plano. Entonces usted, como el comprador de ese terreno, usted sabe lo que quiere y lo que va a terminar siendo allí. Pero para usted alcanzar esa casa, usted va a tener que proceder de muchas maneras. Después de comprar ese terreno, o sea, de pagar un precio, después de hacer eso, usted va a traer sus planos, sus arquitectos, sus no sé qué, los trabajadores, y ellos van a empezar a romper, porque su casa no tiene la habitación al lado izquierdo, sino al lado derecho, o lo que sea. Pero usted es el que conoce, entonces usted va a empezar a romper. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, como esa casa santa que Él está edificando con nosotros. Él primero va a romper, hermana. Él no puede sobreedificar sobre unos muros que están torcidos. Él no puede sobreedificar sobre unos planos que no corresponden a los suyos. Él no puede sobreedificar con unos materiales más elevados que los nuestros. Nosotros tenemos nuestra casa en barro, somos vasos de barro, pero Él está edificando con piedras preciosas. ¿Sí ve la diferencia? ¿Cómo le va a montar usted un bloque de oro a un muro de bareque? Es imposible. Yo no soy ingeniera, pero entiendo que el peso es diferente. Y Dios, si yo que no soy ingeniera puedo entender esto, ¿usted cree que Dios no lo comprende? Entonces, ¿qué hace Dios? Viene y rompe. Y rompe, y rompe, y rompe, y rompe. Y a veces usted dice, o sea, pero ya tengo todo roto. Y a veces usted se siente frustrada y dice, Señor, pero ¿hasta cuándo vas a romper? Entonces mi trabajo, a veces mi matrimonio, mi relación con no sé qué, hasta con los hermanos estoy en problemada, mi salud, la salud de mis hijos, y Él está rompiendo, y casi que si yo no entiendo lo que Dios está haciendo, entonces yo empiezo a buscar culpables. Es que ese esposo, es que los ancianos, es que los hermanos, es que no tienen misericordia, es que no hay amor, pero usted no ve la mano de Dios rompiendo. Usted no ve la fidelidad de Dios rompiendo, usted no ve el proyecto de Dios rompiendo. Entonces usted empieza a buscar culpables, es que esto, es que aquello, y ahí queja, y Dios diciendo, tienes que confiar. Esto es un poco doloroso, pero es que los planos de mi casa son diferentes a los tuyos, incluso los materiales, y voy a tener que poner un fundamento, y ahí después de ese fundamento yo no voy a traer los muebles. Entonces yo voy a aplanar piso, entonces yo voy a no sé qué, luego voy a levantar un muro,
y parece que ¿hasta cuándo? Porque esto está muy lento. Usted ha estado en una construcción y entonces le dice a usted el constructor 1 mes y son 4 meses y la cosa no termina. Y ahora imagínese en una casa de Dios donde usted no está cooperando. Y usted le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Pero usted no está cooperando, no está siendo dócil, no está dejando que la mano de Dios intervenga en su vida. Usted todavía se queja, usted todavía murmura, usted todavía señala, usted todavía busca responsables. Es que si me hubieran entendido, si me hubieran escuchado, si hubieran hecho así y no así, y no está viendo a Dios, no está viendo a Dios. Entonces ahí hay otro concepto mucho mayor que el que nosotros veníamos viendo acerca de no alargar su mano, porque si yo alargo mi mano tal vez estoy metiendo mano en un asunto que Dios quiere hacer, y entonces detengo el tiempo, y entonces el tiempo que iba a ser de 1 mes termina en 4 meses. Pero si usted no coopera puede ser 1 año o 10 años, o lamentablemente el Señor se lo lleva y usted ya llega con cuentas pendientes y Cristo quiso edificarla pero usted no quiso, y eso es un asunto serio. Entonces todo esto tiene una razón. Las 3 centralidades, ¿lo leyeron en los libros? Si no lo leyeron, mire, ¿qué libros? Yo creo que me los he leído como 7 veces y siento que lo necesito volver a leer. ¿Qué libros, Señor? El Señor nos ayude. Entonces veníamos describiendo, ¿no? Entonces el atrio de afuera, el atrio de adentro. Aquí tengo el altar de bronce y la fuente, el velo, la mesa de la propiciación, el candelabro, el altar del incienso, segundo velo, el arca del pacto. Y ahí la cosa se vuelve peor, porque ya no es un asunto de paciencia, sino de disciplina. Ay, porque nos pasamos los límites. Y cuando nos pasamos los límites, entonces necesitamos la mano fuerte de Dios. Piense usted en sus hijos. Usted pone un límite a su hijo, entonces su hijo voluntariamente salta el límite. Y ahí es donde viene la segunda parte más importante, y entonces viene la corrección. Entonces, bueno, la primera centralidad de la que estábamos hablando es Dios en Cristo. La segunda centralidad es el Espíritu de Jesucristo, que en otros pasajes dice es el Espíritu de poder. Hermano, usted necesita entender qué es eso, porque usted no va a poder lograr todo esto si usted no entiende que en usted el que mora es el Espíritu de poder, es el Espíritu de la gloria de Dios, es el Espíritu de los profetas, es Cristo mismo en nosotros, ¿sí? Él ya venció y nos dice a nosotros que Él ya venció, que confiemos porque Él nos va a ayudar. Pero entonces hay que cooperar, pero yo no quiero cooperar, porque yo pienso las cosas de manera diferente, tengo mi manera de hacer y no dejo que Dios trabaje. Entonces Dios te dice vete para la casa y tú te despides de tu trabajo a lo largo de 10 años. Ahora sí, chao. Y al siguiente mes, ahora sí me voy, me fui. Y ahí, a veces necesitamos que Dios sea más cortante, a veces necesitamos que Dios intervenga más fuerte. A veces, es un llamado personal, ¿sí? No estoy diciendo con esto todo el mundo ya mañana me renuncia, porque no, ni es la misma forma, ni es en el mismo tiempo. Dios trabaja de manera única y particular en la vida de cada una de nosotras. Pero a donde voy es hasta dónde vamos a dejar que Él haga. O bueno, cosas como esas. Entonces, recuerden que Dios dijo en Génesis, hagamos. Y yo me alegré de recordar esa palabra, hagamos, porque es una obra de Dios y de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo, la Trinidad trabajando conmigo. Y entonces yo digo, Señor, yo pensaba que era solo el Espíritu, pero me acuerdo que Jesucristo está intercediendo por mí. Qué cosa preciosa. Allá cuando la embarro, Él dice, no, ve, acuérdese que es que ella es terca. Y el Padre, ay, sí, yo sé que Diana es bien terca, toca insistirle un poco. Entonces, hagamos, quiere decir que hay una obra del Padre, hay una obra del Hijo y hay una obra del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Este contrato no tiene pierde, no tiene pierde, podemos confiar. Entonces, ¿qué estamos entendiendo, hermanas? Que nosotros somos, ¿qué? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Ustedes qué piensan que es la iglesia? La iglesia es la habitación de Dios en la tierra. Somos la habitación de Dios en la tierra. Pero a veces nos olvidamos de eso. Cuando yo voy a salir, el portero no me abre la puerta.
Y ahí se me salió una chispita de mi pecado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puede abrir si usted es el portero? Y ahí el Señor me dice otra vez más, y yo, ay, mire, yo puedo esperar, pero usted dejó saltar su carne en cosas mínimas, pero ahí está su carne. Y me olvido que soy habitación de Dios, y entonces empiezo yo a comandar, y si yo estoy trabajando y mi jefe me dijo feo, ahí ya estamos en problemas. Si yo voy a hacer este almuerzo y mi esposo me dice, ay, no quería tal cosa, ahí ya estamos en problemas. Y si yo di esta orden a mi hijo y mi hijo no lo acató, ahí otra vez estamos en problemas. Y si yo estoy en la iglesia y los hermanos no hacen lo que yo quiero que se haga en esta situación, ahí otra vez estamos en problemas, olvidándonos todo el tiempo de que somos la habitación de Jesucristo, de Dios mismo aquí en la tierra. Entonces, estamos entendiendo por qué nuestra conducta no es tan libre. Ah, no, es que esta es mi vida, hermana, y yo no quiero que nadie se meta en mi vida. Bueno, en realidad Dios es tan caballeroso que no se va a meter, pero cada día vas a estar más metida en problemas porque hay un plan de Dios y Él lo va a llevar a cabo. Y a veces cuando eres tan osada, no solo en no entender, sino que aún entendiendo, en ir un paso más allá, entonces a veces viene la corrección, porque ya fue el tiempo de esperar a que tú cedieras, pero ya se acabó el tiempo de esperar a que tú cedieras, ahora yo voy a proceder, pero tú sigues resistiendo y entonces pecas, y ahora que estás pecando de manera reiterativa contra mí, entonces yo voy a corregir. Ya no es un asunto de que perdemos la salvación, en realidad es un asunto de corrección, y entonces a veces a pesar de la corrección no entendemos, y ahí es donde nos empezamos a introducir en cosas todavía más delicadas y cosas que el mismo libro del hermano Gino nos viene a hablar. Ay, bueno, gracias a Dios ya llegué aquí a la corrección. Entonces, la corrección la debemos entender como la corrección de nuestro Padre, no ese Dios malo, porque a veces la corrección uno no ve al Padre, uno ve a un Dios malo, rudo, fuerte, sin misericordia, y a veces uno ve a los hermanos malos, rudos y sin misericordia. ¿Por qué tratan conmigo así? En vez de mirar hacia adentro, ¿cuál fue tu falta? ¿Fue leve o fue grave? ¿Contra quién estás pecando, hermana? Contra el Señor. Entonces no es un asunto de que tú comandas tu vida. Después de que fuiste comprada y que fuiste puesta en la casa de Dios, que es casa santa, ahí ya empezaste a perder tus derechos. ¿Sí? Fueron comprados con la sangre de Cristo. Y entonces ahí, cuando tú quieres salirte con la tuya, vienes y alabas al Señor, sales y haces lo que tú quieres en tu casa, y desde que los hermanos de la congregación no se den cuenta, o desde que mi esposo no se dé cuenta, o desde que mis padres no se den cuenta, y pasas de vista que Dios te está viendo y que Dios te va a disciplinar por esto, porque Él es el buen Padre. Entonces yo quiero conocer la paternidad de Dios para que me haga lo bueno. Ah, pero si la paternidad de Dios es para disciplinarme, ahí ya no me gusta. Entonces la paternidad de Dios para entender que Él es sustentador, que Él es cuidador, que Él es amoroso, que Él es protector, que Él es bueno en no sé cómo, que era. Ay, pero el papá también disciplina. A ella eso no me gusta. Y ya no lo veo como padre, lo veo como un Dios tirano. ¿Por qué si ya lloré? ¿Por qué si ya confesé? ¿Por qué ahora tengo que ser corregida? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces yo quiero empezar a leer partes del libro porque no me quiero meter en problemas. No, especialmente porque me parece muy bueno lo que el hermano pone aquí. Entonces dice el Salmo, primero, Salmo 89, del 27 al 29. Ténganme paciencia hoy porque como es el cierre, tenemos que decir muchas cosas para llegar al punto final. Pero en realidad lo que yo pido al Señor es que Él nos hable profundamente y nos ayude y nos auxilie y nos conceda tener ese temor reverente y ese deseo de quererlo realmente adorar con nuestras vidas, no solo con nuestra boca, con nuestras vidas. Entonces no sé, bueno, Salmo 87, creo que está aquí. 89, perdón, Salmo 89, 27, 29, vamos a ver qué nos dice ahí. Y dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia
para siempre y su trono como los días de los cielos. Él aquí está hablando de ese compromiso que va más allá del asunto de que yo creo en Jesucristo para que me haga favores. Pilas, porque lo que estamos haciendo, como las hermanas nos enseñaban, no es un asunto solamente mío, sino que adicional es un asunto que va a recaer sobre mi generación y sobre un compromiso que ya fue adquirido por Dios y sobre un plan eterno y sobre un reino, es decir, son asuntos mucho mayores. Entonces la decisión mía, las hermanas nos decían, la decisión, por ejemplo, de irme a vivir a otro lugar, y bueno, yo voy a seguir conectada por internet, no va a pasar nada, y ser demasiado ligeros en nuestras decisiones, eso va a caer sobre nuestra generación, y no es solamente las lágrimas que usted va a derramar por esa decisión, sino que es un asunto ya con Dios, porque Él viene a tomar posesión de lo suyo y te va a hacer responsable de esto. Entonces ya no es solamente que esta es mi vida y yo tomo mis decisiones, sino que es que tienes una responsabilidad también con tu generación, que son herencia de Jehová, dice la palabra. Entonces ya si tú juegas con la herencia de Jehová, ahí ya el asunto cambia, porque ya no solo estás metida en problemas por tu vida, sino por la vida de otros. Y si eso salpica, tus decisiones salpican para mal a tu esposo, también el Señor te va a llamar a cuentas por eso. Entonces, si ve que yo no me puedo pensar como piensa el mundo, esta es mi vida y nadie se meta, en realidad yo meditaba mucho acerca del duro trabajo para nuestros hermanos que son ancianos y que tienen una responsabilidad tan grande delante del Señor, de tener una relación tan personal con cada uno de los hermanos que se congregan con ellos, de ver cada situación de manera única y particular, de ir delante del Señor y entender delante del Señor cómo proceder en cada una de las situaciones, entendiendo que Dios los va a llamar a cuentas. Es decir, que ellos no se mandan a ellos mismos ni hacen su voluntad. Ellos tienen que tener ese celo santo y esa delicadeza de saber que Dios los va a llamar a cuentas, y que si yo no estoy haciendo bien y lo que yo estoy impartiendo para una familia destruye esa familia, Dios me va a llamar a cuentas. Entonces, ¿qué situación dura esta? Tal vez por eso le pide a su iglesia que ore por las autoridades, porque estar en posición de autoridad, muchos quieren estar en posición de autoridad porque entienden que es solo mandar, pero no se trata de mandar, se trata de ejercer el gobierno de Dios en su iglesia, que es santa, y Él va a tener que interactuar con cosas que son santísimas, y que Dios no solo lo va a llamar a cuentas, sino que tal vez lo discipline por esto. Es decir, va a recibir corrección por no haber procedido santamente, celosamente y cuidadosamente de cómo la palabra de Dios nos instruye a proceder. Entonces va más allá del querer, es un asunto ya con Dios. Yo puedo querer mucho a la hermana y la hermana está en disciplina, y yo quiero que la hermana sea restaurada, pero no me puedo pasar los pasos que Dios ha puesto, porque me las voy a ver con Dios. Entonces el pueblo que no entiende esto piensa que este anciano es demasiado duro, que este anciano está impartiendo su propia fuerza, pero cuando voy a la palabra y entiendo la palabra, ahí yo entiendo por qué algunos ancianos, los ancianos hacen esto aquí, pero con esto lo hacen diferente. Ahí yo digo, ahora entiendo. Entonces es complejo, porque no es un asunto de que yo hago lo que quiero. Imagínese usted un anciano que diga que yo hago lo que quiero y que esta es mi vida y que nadie se meta. Está muy mal, no está entendiendo nada. Que no, que la iglesia no se puede meter en mi vida porque esta es mi vida. Y entonces él anda en fornicación, le está haciendo infiel a su esposa, y entonces están unos chicharrones y están esos superhombres allá, de esos que se ven lamentablemente muy seguido afuera, estos superhombres intocables, pero ellos no están teniendo discernimiento de lo que es santo y lo que es santísimo, porque su testimonio se está llevando por delante a una iglesia, a los hijos del Señor que son su herencia, y entonces está afectando de una manera increíble la fe de muchos. Ayer recibí una llamada, hermanos, de una hermana que yo no conozco, ni sé cómo fue el contacto, y lloraba y decía, mi pastor, hace años empezaron con rumores, luego no sé qué, y luego ya no son rumores, yo he presenciado no sé qué, llevo un año luchando, porque a veces digo, esto es una hipocresía, imagínese esto,
esta pobre hermana diciendo, el cristianismo es una hipocresía. Usted se está dando cuenta cómo cuando no discernimos lo santo y lo santísimo y creemos que nuestra vida es aparte de la iglesia y que yo mando en mi vida, ¿cómo afecta el cuerpo? Eso es algo muy serio, eso es algo muy serio. Y no es solamente el pastor o los ancianos, eso pasa con nosotros. Ahorita vamos a ver un pasaje que nos saca de esas casillas de decir, esta es mi vida, y entonces como no tuvieron misericordia conmigo, porque pues tenían que tener misericordia, y no está discerniendo la maldad, no está discerniendo el problemón que se metió con el Señor, no está discerniendo las cosas santas, las cosas santísimas, se está comportando como quiere, y entonces ahí viene el Señor y prolonga las cosas y estira las cosas, y bueno, entonces ahí dice, ahí entonces también en el libro nos empieza a hablar, creo, ya no me acuerdo si el segundo libro empieza a hablarnos de la Santa Cena, y a veces nos ofuscamos porque ¿cómo así que no dejan comer la Santa Cena? Si es que soy creyente, y aquí dice que como yo soy creyente, entonces, y a veces nos ofuscamos de ese celo santo que tienen que tener los hermanos que están presidiendo la cena, en llamar todo el tiempo a nuestras conciencias. Tienes que discernir el cuerpo, si estás en pecado, ¿sí? Antes de ir al altar a presentar tu ofrenda, ve y reconcíliate. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera te está diciendo de lo que tú tienes contra el otro, porque tú dices, ay, yo tengo mi corazón limpio, pero allá está la hermana incómoda contigo y tú lo sabes, pero yo tengo mi corazón limpio. Yo creo que no tienes el corazón limpio, yo creo que estás tratando de acallar la voz de Dios, yo creo que estás jugando con Dios, y yo creo que Dios en algún momento va a tomar partido de eso, y entonces ahí vamos a tener que entender a Dios de una manera diferente. Primero lo dijo, tuvo paciencia, esperó, pero entonces si la cosa crece, entonces Él va a intervenir. Y entonces mire la cena, entonces todos queremos tomar la cena y nuestro único argumento es que soy cristiano, pero dice que hay que discernir y habla de esto como un asunto tan santo que yo debería tener temor. Yo, Diana, cada domingo que me acerco a la cena del Señor, tengo que discernir el cuerpo, tengo que discernir si estoy entendiendo, y si el Señor me saca a la luz algo que yo estoy haciendo mal, yo tengo ahí que arrepentirme, y si es un asunto con otro, pues yo tengo que decirle, Señor, yo voy a tomar la cena y hoy soluciono esto, digo yo, aunque dice que no tome la cena, que no ofrezca el sacrificio, pero usted la va a tomar, pero no deje eso ahí, vaya y soluciónelo, ¿sí? Vaya y soluciónelo. En el libro de las disciplinas, creo que en el audio del día miércoles, hablaba acerca de la verdadera adoración. Ay, pero qué cosa más práctica, porque decía que la verdadera adoración, la que vamos a tener el domingo en conjunto, debería estar planeado desde el sábado. Y cuando ella dijo eso, yo dije, ¿desde el sábado? Qué raro. Claro, tiene toda coherencia. ¿Cuántas familias tienen sus agarrones el domingo en la mañana antes del culto? Que no se levantó temprano, ay, que se demora mucho bañándose, ay, que esta china no sale, ay, que el desayuno, ay, nos tocó irnos sin comer, ay, no sé qué. Entonces llega a la adoración y entonces tan pronto se va a empezar a orar, entonces el enemigo le dice, ¿ahora va a orar? Después de que le dijo semejantes palabrones a su hijo, ahí ya, entonces empieza. Entonces ya no pudo orar, no pudo adorar, se siente una hipócrita, y no sé qué, y ahí llega la cena, y ahí llega la cena, y ahí, ahora la cena, y entonces usted pasa la hoja y hace como que nada pasó, o entonces usted se hace más sensible y dice, Señor, ok, perdóname, prometo que hoy lo arreglo, esto tiene que quedar solucionado hoy, y entonces el Señor puede avanzar, porque el Señor no avanza es porque usted no quiere, porque usted ama mucho su pecado y prefiere abrazarlo y repetirlo cada 8 días, y no emprender una lucha contra su pecado. Usted emprende la lucha contra los suyos, pero no contra su pecado del mal humor, del mal genio, de la ira, de los palabrones que dice, y cuántas cosas hay ahí. Pero luego quiero adorar al Señor. ¿Sí ve la cosa cómo es de diferente cuando lo entendemos así? Entonces, ahí, él habla de la cena, y sabe que da una connotación de un tamaño inmenso, dice, porque algunos duermen. Pero como no caemos aquí, yo creo que si un día el Señor, Dios nos libre,
cayera alguien muerto ahí, el pueblo temblaría y entendería que Dios es santo y que de Él no nos podemos burlar. Ahí yo creo que entenderíamos. Pero a veces cargamos con muerte espiritual. Otra vez, las oraciones estorbadas y toda esa decadencia espiritual que las iglesias están experimentando una y otra vez. Y uno dice, ¿por qué la obra del Señor no avanza? Porque estamos dando círculos en las mismas cosas. ¿Qué está pasando? Y es que no estamos comprendiendo las cosas santas, las cosas santísimas, lo que Dios dice, cómo lo debemos tratar, que no es a tu forma, es a la forma de Dios, que no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, porque tú no sabes si vas a estar viva mañana, y todo eso que está ahí va. Entonces, por eso viene la corrección. Ya hablamos un poquito de la corrección, y ahí entramos en un asunto mucho más fuerte, porque mire cómo es nuestro Dios, que viene y nos enseña, nos da la provisión, nos enseña, pero mire este asunto, y vamos a leer mejor los pasajes, porque esos pasajes son tremendos. Vamos a leer ahí, creo que es Ezequiel 44, sí, vamos a leer, que son los pasajes con los que abre el libro. Yo que estoy abriendo. Aquí. Para poder comprender esa pregunta que yo siento como cuando tú le dices a Dios, tras del ladrón bufón. Es una cosa así lo que yo siento en esa pregunta. Mira lo que dice la pregunta. ¿Y no se avergonzaría al menos por 7 días? O sea, es decir, espere, todo esto que ha pasado, y usted cree que solamente con decir, Señor, perdón, ya listo, vamos para acá, vamos a incorporarlo, vamos a hacer esto, y aquí no ha pasado nada. Es casi como que yo siento a Dios diciendo, por lo menos por 7 días usted no llevará su vergüenza para que no seamos ligeros. Porque cuando no tenemos consecuencias muy graves, o cuando parece que la restauración parece que se está frenando, y entonces yo empiezo a buscar culpables. Es que no son diligentes, es que no me visitan, es que no me han hablado, es que sí me han hablado, es que no me dijeron, es que sí me dijeron, lo que sea, yo puedo usar lo que quiera. No estoy viendo la mano de Dios diciendo, ¿pediste perdón de todo? Mire que yo recordaba, es que no me acuerdo, creo que fue en el mismo, cuando murmuraron contra Moisés, pero yo no me acuerdo si es ahí o en qué porción está, que veían al leproso, y bueno, y como que lo iban, pero ¿cómo era? Hasta que la lepra pasara. Pero si usted tiene un poquito de lepra, no puede salir de ahí, tiene que estar completamente limpio. Pero a veces nosotros queremos que con el 80% de la lepra tratada, ya por ese 20, tranquilo que ese 20 yo lo acomodo aquí en el camino fresco, aquí vamos. ¿Cómo que no? Pero no sea duro. Pero usted no sabe que esa lepra va a seguir creciendo, y no sabe que esa lepra se contagia y que trae más pecado para la iglesia, y entonces queremos meter en el lugar santísimo las cosas inmundas que hay en nosotros y contagiar a otros, y nos parece que esto es algo liviano y tranquilo. Mejor leámoslo para que lo podamos comprender mejor. Entonces dice allí en el 44, 15, creo que comienza ahí, perdón, sí, 15, voy a leerlo. Dice: Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos estarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entre por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, como cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirá cosa que los haga sudar. Mire, está hablando de la fuerza humana. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera,
al pueblo, se quitará las vestiduras con que ministraron y los dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos, para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán, miren la responsabilidad de la que yo estaba hablando ahorita, la responsabilidad de ser autoridad en la casa de Dios. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Si ve que no es un asunto de si te amo o no, claro que está el amor de por medio. Y yo palpo el amor del Señor ahí, incluso enseñándonos a no ser livianos. Es un asunto de amor, pero es un asunto de cosas santas y santísimas de un Dios que es santo, ¿sí? Que no se conmueve nuestra liviandad, sino que viene a juzgar nuestro pecado, y va a juzgar mi pecado y el de mi familia, si ella está participando en esto, si ella me está encubriendo con sus vestidos, si ella está abogando por mí y no está creyendo que la mano de Jehová me está restaurando de la manera correcta. A veces nosotros no queremos queremos la restauración de nuestros hijos sin dolor. Pecaron contra Dios, pero no estamos dispuestos a una restauración dolorosa, a ese limpiar la lepra, a ese limpiar a veces más profundo, porque a veces la infección está adentro y a veces eso va a tardar días, como cuando usted va al médico y la internan y no le dan salida y pasa un mes y usted dice ¿hasta cuándo? Y los médicos que son sabios dicen no puedes salir hasta que te hayamos librado de la infección. Y si un médico puede hacer esto, ¿cómo cree que el Señor va a operar ante la maldad que hay en tu alma o la maldad que está en tus hijos, que han afrentado a Dios directamente, que han salpicado su casa, su familia y a veces la iglesia? ¿Cómo crees que el Señor va a proceder? Y ahora, como dice aquí, enseñarán a mi pueblo. Mire qué responsabilidad. Es un asunto de amor, pero es una responsabilidad. A mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pero si tú vas y te sales con la tuya y pides perdón y ay sí, amén, hermana. Mire, muchas veces las iglesias hacen esto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Oh, pero no es eso lo que yo estoy leyendo aquí. Y en muchos pasajes, no solamente aquí en Ezequiel, en muchos pasajes. Sí, que tenemos que juzgar. Y no solo tenemos que juzgar, tenemos que enseñar para que haya una distinción, para que podamos esperar, para que podamos entender, para que podamos discernir y especialmente para que no seamos livianos. Hay cosas que se tratan de una manera más leve porque la falta fue más leve. Hay arrepentimiento inmediato, hay confesión de pecado, entonces hay una gracia diferente. Pero cuando ha habido osadía, has pecado contra Dios, has ocultado tu pecado, has huido. Ay, hay un pasaje allá que dice, ¿quién los enseñó? Creo que me pasé el pasaje. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Sí, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y venían todos estos religiosos a bautizarse y él veía que no había un arrepentimiento sincero. Y él dice, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, este es el tiempo en que Dios, en su gracia, porque es el tiempo de la gracia, tiene que tratar, porque el asunto del juicio es algo serio. Y dice la palabra del Señor, cosa dura es caer en manos del Dios vivo. Cosa dura, de un Dios airado, creo que dice el pasaje, de un Dios airado. Yo un día le hablaba a un joven así, tú vas por la calle, entonces vas por la calle y ves a un hombre que está muy bravo peleando con otro hombre. ¿Qué te da? No, curiosidad, me dijo él. Ok, ahora este hombre que está bravo está armado. Oh, por Dios. Y ahora ese hombre que está armado está disparando. ¿Qué sientes? Temor. Si puedes sentir temor de un hombre armado y airado, tú no te imaginas lo que es la ira de Dios, porque Dios es Dios poderoso. ¿Usted comprende lo que le quiero decir? ¿Por qué no mejor dejar que Dios trate con nosotros aquí? Señor, ayúdame. Entonces sigue diciendo ahí, y enseñar a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano.
y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, qué responsabilidad que Dios pone en nuestras manos de poder discernir. Y es que no es fácil, hermanas, porque esto es un asunto serio. Deberíamos tener temor. Ese temor que nos lleva al arrepentimiento y a querer arreglar las cosas y caminar santamente y limpias. Ese temor que nos debe llevar a decir: yo quiero vivir santamente, yo quiero estar a cuentas, porque estoy guardando esto que a fin de cuentas no es tan grave, por mi orgullo. A veces es un tema de orgullo, a veces estamos ciegos, no entendemos, no podemos ver, pero Dios nos quiere que veamos. Entonces, mire, y en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Ay, gracias. Mire lo que está diciendo: ellos estarán para juzgar. Entonces, ese discurso de que ¿quién soy yo para juzgar? Claro, no es el justo mío, el juicio justo mío, es el justo juicio de Dios, que es diferente. Y vea lo que dice: conforme a mis juicios juzgarán, o sea, los juicios de Dios. Mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre o hijo o hija, hermano o hermana, no haya tenido marido, podrá contaminarse. Claro, por la familia. Y ahí dice, claro, porque si estamos tratando con un asunto de un hijo, seguramente yo como mamá voy a tener que estar ahí. Entonces ahí la cosa, ya el Señor dice, tienes que estar ahí para restaurarlo, ¿sí? Más no podrá entrar ni participar de los asuntos santos. No todavía. No es que Dios no quiera hacerlo. Él quiere hacerlo, pero Él tiene una manera y hay un tiempo. Y por eso dice, y no se avergonzará al menos por 7 días. Es decir, debe haber un tiempo en que la persona pueda levantarse de nuevo y caminar en ese gozo del Señor, pero porque Dios la levantó y la restauró y le devolvió el gozo de su salvación, como ya vamos a ir viendo. Entonces póngale cuidado aquí. Y dice, en Ezequiel 44 el autor dice, hay palabras claves: límites. ¿Qué cosa? Está hablando de los límites. Hay límites. Y habla incluso para el servicio. Siéntate en el último lugar. Y qué terrible uno se siente aquí y le digan, ay, me haces un favor, te sientas atrás porque es que esta silla está comprometida. Pero mire que usted puede pensar de manera equivocada, ay, ¿cómo me quita? No somos iguales. Pero mire que el Señor deja eso en la palabra para decir, hay un tiempo, incluso para sentarse adelante. Pero primero tienes que sentarte atrás y empezar a servir atrás. ¿Para qué? Para que tu corazón sea purificado y entonces entiendas que es el servicio. Pero yo quiero estar adelante, ya quiero estar adelante. Pero Dios te quiere pulir y te quiere enseñar a servir, entonces te manda atrás. Y a veces no podemos enviarlos atrás y toca tenerlos adelante y orar para que el Señor nos enseñe a todos de qué se trata esto. Y habla límites y dice, de lo consagrado al Señor, ahí hablamos de las cosas santísimas. Y el 1 de Pedro 2:5 dice, somos casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Ahora está entendiendo esa palabra? Somos casa espiritual de Dios y tenemos un sacerdocio que es santo, por eso nuestra conducta no es igual que la del mundo. No podemos y Dios no lo va a permitir. Él está ahí, Él va a trabajar con nosotros y va a hacer que nosotros comprendamos, a veces con un poquito más de dolor, a veces con un poquito menos, y depende de nosotros, de si cedemos prontamente a esto. Entonces, para ofrecer sacrificios, ¿qué? Espirituales.
Ay, ahí ya la cosa cambia porque no es solo lo natural. Usted viene a lavar la silla y usted piensa que el asunto es de lavar la silla y usted no sabe que lo que está haciendo es un sacrificio que es espiritual, ¿sí? Y usted ve el servicio como algo simple, venir a lavar el baño, y entonces como lo ve en lo natural, como algo simple, no como un privilegio de servir al Dios vivo y ofrecer sacrificio santo, porque es más santo si eres predicador o si eres cantante. Pero si estás lavando baños, parece que la cosa no es de tanta honra, pero en el Señor no es así, en el Señor es diferente. Y ahora tú puedes venir y hacer todo tu trabajo muy bien, pero si estás murmurando, Dios no recibe eso. A Dios no le gusta la murmuración. Y entonces todo ese esfuerzo a las 4 horas lavando el baño y lavando las cortinas y lavando las paredes, el techo, y quedó divino y huele perfecto, lo acabaste de dañar con tu murmuración. Dios no recibe esa ofrenda. Ay, entonces entendemos que hasta lavar el baño es un sacrificio santo. ¿Qué cosa? Porque nos saca del plano natural y nos traslada a un plano espiritual, porque nos ayuda a entender cosas mayores. Ahí se pone la cosa buena y dice, agradables a Dios. Y dice, la casa espiritual, ¿verdad? Con sacrificios espirituales. Lo que hacemos para el Señor. Si comemos, para el Señor comemos. Si no comemos, para el Señor no comemos. O sea que todo lo que hacemos es para Él. Es por Él, es de Él y para Él. Sí ve que ahora podemos entender esa frase, porque de Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y nosotros más. Porque somos a su imagen y semejanza. Voy a acelerar, pero no quiero pedirle al Señor que me ayude para poder entregar completo lo que el Señor me dio acá. Entonces, ahí empieza a ver el tema de Adán, de lo que estamos hablando, la murmuración. Entonces, ahí viene la frase de no alargue su mano. ¿Se acuerdan que allá, después de que pecaron, el Señor dijo así, no, toca hacer no sé qué para que no alargue su mano? Y a veces alargamos nuestra mano. Ya eso nos lo enseñaron nuestras hermanas muy bien. Yo les aconsejo que lo vuelvan a ver en oración, que lean estos libros y que haga su lista, Señor, ¿en qué quieres trabajar en mí? En estos días yo le contaba a las hermanas, ¿qué quieres de mí, Señor? Yo le decía al Señor, y Él me dijo todo. Y cuando me dijo todo, yo me entristecí, yo dije, o sea, que no te he dado. ¿Qué cosa, no? Porque uno cree que ya lo dio todo y faltan cosas. Y entonces es un ejercicio que debemos continuamente hacer. ¿Y qué más quieres que te dé? Ayúdame porque esta parte no es fácil. ¿Y qué otra cosa quieres que te dé? Tu relación con tu suegra. Ay, Señor, ayúdame porque esta parte no es fácil. Tu relación con el papá de tu hijo. Ay, Señor, ayúdame porque no es fácil. Tu relación con tu carácter, tu mal genio, la manera como haces las cosas, tu murmuración, el odio que cargas, la raíz de amargura. Todo, Dios quiere todo, todo. Y no va a descansar hasta que lo alcance. Pero tú puedes hacer que este proceso se demore. Entonces dice el hermano Gino ahí, póngale cuidado, no estamos hablando de perder la salvación, estamos hablando, como decíamos, de corrección. Pero mire que a mí me parece increíble lo que está diciendo ahí el Señor, porque no solamente nos deja ver la corrección. Y dice entonces, ya confesaste el pecado. Creo que eso está ya aquí en, déjenme yo ubico el pasaje. Vamos a saltarnos también por causa del tiempo y dice allá María y Aarón. Vamos a llegar a ese punto que es el punto final, pero es la cumbre del mensaje. Entonces María y Aarón están murmurando, ¿sí? Pero Dios escuchó, esa parte de que Dios escuchó. Nadie me escuchó. Nadie. Yo miré a mi alrededor y no había nadie. Pero Dios escuchó. Pero esto solo se lo dije a mi esposo. Pero Dios escuchó. O a veces es una queja del corazón, que Dios escuchó. Y entonces póngale cuidado, que el Señor viene aquí con algo muy serio. Allá en el Números 12, 8. Cara a cara hablaré con Él, y claramente, y no por figuras. Yo estoy viendo ahí como que el Señor no está muy suave. Y dice, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová,
porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. No tenemos a veces temor y hablamos rápidamente y cuestionamos algunas cosas y no somos como con ese peso de santidad porque no entendemos tal vez. Y dice, miren el 9, y el mismo autor, el hermano Gino, resalta esto y es algo que a mí me dejó muy advertida. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Uy, qué cosa, ¿no? La ira de Jehová, ¿usted sabe qué es eso? Y dice, y se fue. Y de verdad que uno a veces ve en algunos casos de disciplina como si Dios le hubiera dado la espalda. Ay, Señor. Uno mismo ha estado tal vez en esa silla. Yo conocí al Señor gracias a que Él me dio la espalda. Ahí yo conocí al Señor. Yo necesité esa disciplina dura. Y Él me dio la espalda. Y casi que yo decía, ya no queda nada. Todo está en ruinas, no queda nada. Y Dios se dio la espalda porque yo llegué al colmo de la paciencia de Dios. Mi pecado lo colmó. Y por amor Él tuvo que tratar conmigo. Y a veces hay casos así. Y que uno dice, Señor, y ahora le pasó esto. Y después le pasó esto. Y uno está orando, intercediendo, Señor, ten misericordia, como hizo Moisés aquí. Señor, por favor, Señor. Y Él se dio la espalda y se fue. Y se fue, hermanas. Es terrible. Se fue. No hay nada más terrible que uno ser cortado de la presencia del Señor, así no esté muerto. Como que tú vas a orar y de verdad y como que todo se derrumba y tú dices, bueno, pero está Dios, pero Él está en silencio y parece que se fue. Eso es algo de temer, porque este es un Dios santo. Y uno a veces piensa, Señor, ¿cuánto tiempo va a tardar la disciplina de este hermano? Pensábamos que era más corto, pero no. No es un asunto de ancianos, es un asunto de Dios. No es un asunto de que la quieren o no la quieren, o la quieren ayudar o no la quieren ayudar, o la recibieron o no la recibieron, la amaron o no la amaron. Es un asunto de Dios. Es un asunto de Dios porque Dios es santo. Y entonces póngale cuidado porque dice, ay, María entró leprosa. Fuera de eso lo exterioriza. Ay, y ahí la cosa se vuelve peor porque usted cree que el pueblo no estaba viendo todo esto. Lo estaba viendo. Y todos estaban temiendo, pero lo estaban viendo, lo hizo visible. Así como cuando tú estás pecando deliberadamente y piensas que te saliste con la tuya y Dios lo saca a la luz. Y fuera de que lo saca a la luz y aún en el mismo tratamiento se da la espalda y se va. Qué cosas, ¿no? Y aún lo que vamos a entender en estos pasajes, que aún después de esa restauración, después de haberla limpiado, después de haberla restaurado, después de haber llevado el proceso, dice, y no se avergonzará por 7 días. Y uno pensaría, ya, vamos bien, ya confesó. Gracias, Señor, ya confesó. Parece que es sincero. Dios, tú sabes. Si es sincero, tómalo. Recibe esto que es sincero. Y parece que vamos andando y sale otro pecado. Y entonces va uno y pregunta, ¿hay más para confesar? Nada más, nada más. Bueno, Señor, vamos, Señor, porque todos queremos la restauración. Y calla. Y Dios espera un tiempo a ver si se arrepiente, pero no se arrepiente y saca de nuevo la luz. Y entonces ve cómo se alargan los días. Lo que pudo haber sido confesado todo de una vez se está prolongando. Y ahí el pueblo, ¿sabe qué es lo peor? Se estanca. El pueblo se estanca, se detiene, no pueden alzar vuelo y seguir. La nube no se mueve, están esperando la restauración de esta hermana, pero la hermana se siente sola y piensa que todos van y yo estoy. En realidad nos estás deteniendo a todos. En realidad esto es un asunto corporativo, hermana. Si ve que no es mi vida y que yo veo qué hago con mi vida, esto es un asunto corporativo. Y tú estás retrasando el proceso de restauración con la manera como sigues haciendo las cosas.
Sigues tapando cosas que debiste haber sacado, pero no lo sacaste y pensaste que Dios iba a quedar callado. Y Dios se quedó callado por un tiempo, pero después lo sacó. No, esto es terrible. Yo cuando leo esto digo, Señor, enséñanos. Enséñanos, Señor. Yo no quiero pasar por este tipo de disciplina. Señor, perdóname, ayúdame. Yo no quiero que te des la espalda. Qué terrible esto. Y ahí todo el mundo detenido. Pero mire cómo es el Señor. Mire lo que quiere, y ahí es donde viene el hermano Gino de una manera increíble. Dice, ustedes lo van a poder leer, en la página 27 dice, a veces, bueno, de lo que estaba hablando, que a veces hay gente que para huir de la ira venidera se acerca a hacer cosas religiosas. Entonces, no sé, un mercado, levanta oraciones todas las mañanas, lo que sea, más no hay un arrepentimiento. Hay sacrificios, pero no sacrificios agradables a Dios. Entonces hago ciertos cambios, pero no lo estoy haciendo para que Dios corrija. En realidad estoy huyendo de la ira de Dios. No me estoy entregando a la ira. Y entonces ahí la cosa se vuelve peor. Y ahí más adelante, en el 31, aquí en el 31, en la parte de abajo dice, se echa fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Ya se hizo el tratamiento. Confesó, fue limpiado. Mire que el hermano Gino nos habla de 3 asuntos aquí. 3 asuntos. A ver si los encuentro. 3 asuntos para terminar. Está diciendo, bueno, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, enseñar a mi pueblo a hacer diferencia. Según la vanidad, no podemos juzgar según la vanidad de nuestra mente. Y era 3 asuntos. Y aún después de que ha sido restaurado, lo vamos a dejar fuera 7 días, o sea, hay un tiempo, para que usted no sea liviano. Qué cosa, ¿no? Y uno pensaría, ya, listo, ya pasó la disciplina, ya vamos a incorporar, pero no. Ahora hay que dar un tiempo para su reflexión con Dios y saber si toda esa disciplina realmente la limpió, la llevó a un verdadero arrepentimiento, la levantó, la restauró, y usted entendió la lección y no va a ser liviana en volver a repetir esto. Ahí es donde viene a tener valor esta frase, y no se avergonzará al menos por 7 días. Mire cuánta dignidad del Señor. ¿Y qué? ¿Y ya? Como cuando usted imparte un castigo a su hijo y le dice, pero por 1 mes no me ve televisión. ¿Cómo que 1 mes? Y si pelea 2 meses, porque usted que está buscando un cambio en el corazón de él, no es solamente que ya pidió perdón y ya, listo. Bueno, no, pero el niño ya pidió perdón. Una vez ve a las parejas así, el papá impartiendo así disciplina y la mamá, pero ya pidió perdón, ¿no lo ve cómo llora? Sí, pero él tiene que arrepentirse. Ya está arrepentido, ya lloró. No, él no está arrepentido, él está llorando porque le pegué, pero él se arrepintió y el papá sabe que no se arrepintió. Es algo así. Sí, ya le di varita y está llorando. Pues claro, no es que la varita le dolió. Entonces déjelo que se cure, pero también déjelo que aprenda la lección. Y entonces aprende la lección ¿quién? El niñito y la mamá. Y en este caso, la iglesia. Y en este caso, guardamos a la iglesia de ser livianos. Porque imagínense, este hermano se fue en fornicación, digamos, el pastor del que estábamos hablando. Y entonces no le fue bien con la susodicha. Y entonces dice, no, yo estaba bien en la casa y hasta pastor y todo, y ganando bien y bueno, toda la cosa. Entonces se devuelve. Y la iglesia, ay no, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Aleluya, volvió. Y está arrepentido. Ay, estoy súper arrepentido, esa vieja era terrible. Ay, gloria a Dios. Hermanos, vamos a restaurar a nuestro pastor, él ha sido buen pastor, es un desliz. Entonces, para nosotros es así. Para nosotros. Para Dios no. Para Dios es un asunto grave. Y Él va a tratar con eso. Entonces, imagínese usted, no, aquí no ha pasado nada, mañana, hermano, lo hemos extrañado tanto, mañana queremos escuchar su sermón. Y él, sí, vamos con toda mañana, aleluya, ya estoy. No es así. En las cosas del Señor no es así. Y nosotros no somos más sabios que Dios. Tenemos que aprender
como lo leímos, a aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre las cosas santas y las cosas santísimas, entre la mano del hombre y la mano de Dios. Aunque tú quieras ayudar, cuando la mano de Dios está sobre la vida de un ser humano, lo digo yo que lo experimenté en mi vida, yo experimenté la mano de Dios y hoy doy la gloria al Señor por cada quebrantamiento suyo. Entonces deje que el que está siendo restaurado, Dios lo restaure y no corra a levantar la cabeza del que está cabizbajo. Deje que Dios levante esa cabeza en el tiempo suyo. Y es doloroso, hermanos, esos 7 días parecen años, pero Dios es sabio. Amén. Entonces, hermanas, Dios nos enseña a caminar de manera santa en todo, nuestros pensamientos, lo que leímos ahí de Moisés, la murmuración, nuestro corazón, cómo juzgamos a veces cuando yo no, gracias al Señor, los hermanos han tenido, y yo les voy a contar algo privado, yo no sé si Pablo me regañe, yo he visto llorar a Pablo antes de impartir disciplina, yo lo he visto. Y ahí yo quedo, porque Pablo no llora, mi esposo normalmente no llora, pero a lo que quiero llegar es que es un asunto verdaderamente serio con el Señor. Y yo un día le dije, ¿por qué estás llorando? ¿Cómo no voy a llorar por un compañero? ¿Cómo no voy a llorar por él? Me dieron ganas de llorar a mí. Yo dije, por supuesto, ¿cómo no voy a llorar por mi hermana? ¿Cómo no voy a llorar por mi hermano? ¿Cómo no me voy a doler de lo que está pasando? Mas no me puedo meter mi mano, no puedo alargar su mano. Mire lo que nos enseñaron hace un mes. No puedo alargar mi mano, no puedo interceder, tengo que dejar que Dios trabaje. Pero la varita de Dios es en amor, confíe en la varita de Dios, porque es esa corrección paternal que es para salvación, que es un asunto del reino. Él nos quiere con Él reinando. Por eso vino Cristo. Él quiere vencer el mal con el bien. Por eso vino Cristo. Entonces a veces cuando el asunto es de corrección, oremos para que Dios sea operando y que la persona que está ahí pueda entender, pueda abandonar sus fuerzas en las fuerzas de Él y decirle, Señor, ayúdame, y que pueda tener un verdadero arrepentimiento y no oculte su maldad, no oculte su iniquidad, que se abandone en las manos del Señor. Y eso nos ayuda a nosotros, a mí primeramente. Qué responsabilidad, qué tema tremendo tema. El Señor nos ayude, hermanas. Vamos a orar. Padre,